Bien, ahora vamos a ver conjuntos, conceptos básicos y manipulación. Un conjunto es en esencia un vector que tiene una regla específica, que es que no se pueden repetir los elementos del conjunto. Es decir, Juan o Laura no podrían estar dos veces en el conjunto de amigos que tenemos aquí representados. Esto altera la forma en que funciona la inserción en el vector, tomando en cuenta la regla del conjunto de que no se pueden repetir, y esa es la diferencia esencial entre un conjunto y un vector. Ya como ya hemos visto, las operaciones que vamos a realizar en esta estructura de datos son la inserción, la búsqueda, la modificación y eliminar un elemento del conjunto. En este caso, la inserción va a requerir de la búsqueda también para poder validar el hecho de que no podemos agregar un elemento que esté repetido. Se siguen las siguientes reglas: no puede haber datos duplicados, los datos no están ordenados, es la misma situación que en un vector, tienen un tamaño fijo y todos los datos son del mismo tipo. Ahora vamos a utilizar para este trabajo, vamos a utilizar Java, y en Java sí vamos a tener que definir un tamaño fijo para nuestros conjuntos. Hemos estado trabajando en el pasado con Python, y en Python utilizábamos listas en realidad, y no necesitábamos definir un tamaño fijo. En este caso sí vamos a necesitar definir nuestro tamaño de manera fija y cumplir con las reglas de operación de la estructura de datos conjuntos. Bien, ahora vamos a ver cómo vamos a implementar esto. Tenemos aquí un vector de 5 posiciones que vamos a manipular como un conjunto, es decir, vamos a aplicar la regla en la que dos elementos no pueden estar, o un elemento no puede estar repetido. Entonces tenemos aquí nuestro apuntador en la primera posición y vamos a querer insertar un elemento en esta posición, por ejemplo el número 3. Tendríamos que hacer una comparación con los elementos anteriores para saber si podemos o no insertar el elemento. Sin embargo, bueno, el anterior está fuera del rango de nuestro vector, entonces simplemente vamos a hacer la inserción e incrementamos el valor de nuestro apuntador, y ya estamos en la posición número 1. Y vamos a querer insertar un número 5, y ahora sí nuestro apuntador rojo está en la posición anterior, y ahora sí podemos hacer una comparación. Entonces comparamos el 5 y el 3 son iguales. Como no son iguales, pues entonces sí podríamos hacer esa inserción. Comparamos con el elemento anterior y ya nos salimos del rango del vector, por lo tanto, o del conjunto, y por lo tanto ya podemos decir que el número no está duplicado, y entonces vamos a incrementar ahora sí el apuntador el contador que nos sirve de apuntador, y vamos a querer insertar, por ejemplo, el número 3. Y empezamos a hacer la búsqueda, comparamos con el elemento anterior, el 3 no es igual al 5, entonces avanzamos hacia atrás en nuestra búsqueda, y el 3 es igual al 3. Como el 3 es igual al 3, entonces no puedo incrementar el valor de mi contador, y voy a volver a preguntar por este número. Le informo al usuario que el número ya existe en el conjunto, y voy a solicitar nuevamente el dato. Entonces vamos a poner, por ejemplo, el número 4, y vamos a hacer la comparación nuevamente. Comparo con la posición anterior, el 4 no es igual al 5, entonces puedo avanzar esta posición hacia atrás, y ahora comparo 4 con el 3, tampoco son iguales, y voy a avanzar hacia atrás y me salgo del rango del vector o del conjunto. Entonces, como ya no lo encontré,
y ya me salí. Entonces puedo avanzar y voy a colocar aquí un número 5, por ejemplo. Y otra vez, comparo con el anterior. El 5 no es igual al 4, entonces avanzo hacia atrás. El 5 es igual al 5, ya lo encontré, no tiene caso seguir avanzando hacia atrás. Ya lo encontré, entonces le informo al usuario que el número ya existe, no incremento el valor del contador, del apuntador, y vuelvo a solicitar el dato. Pongo un 6, por ejemplo, y entonces vuelvo a hacer la comparación. Pongo la flecha roja aquí en la posición anterior. El 6 no es igual al 4, entonces puedo avanzar hacia atrás. Y comparo ahora el 6 con el 5, no son iguales, y avanzo hacia atrás nuevamente. El 6 con el 3 tampoco son iguales, avanzo nuevamente hacia atrás y ya me salí del rango de mi conjunto. Entonces este 6 ya no lo encontré, lo puedo insertar, avanzo la flecha de color amarillo y ahora voy a pedir un nuevo número, por ejemplo el número 5 nuevamente. Y bueno, entonces voy a comparar nuevamente, voy a hacer mi búsqueda. El 5 y el 6 no son iguales, entonces avanzo hacia atrás. El 5 y el 4 no son iguales, entonces avanzo hacia atrás. El 5 es igual al 5, entonces ya no tiene caso seguir hacia atrás y esto no lo puedo avanzar. Pido nuevamente el dato y me ponen un número 7. Comparo nuevamente el 7 y el 6 no son iguales, entonces avanzo hacia atrás. El 7 y el 4 no son iguales, avanzo hacia atrás. El 7 y el 5 no son iguales, avanzo hacia atrás. El 7 y el 3 no son iguales, avanzo hacia atrás y me salgo del rango del vector, por lo tanto avanzo mi posición de mi contador amarillo y me quedo fuera del rango del vector y por lo tanto terminé ya la inserción de ese dato. Bien, a continuación vamos a ver cómo vamos a implementar esto en un programa en Java. Bien, en nuestro NetBeans iniciamos un nuevo proyecto, Java Application, y vamos a poner aquí conjunto, finish. Vamos a eliminar los comentarios. Ok. Bien, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro vector. Entonces decimos que int conjunto y le vamos a asignar valores iniciales. 0, 0, 0, 0. 5 posiciones. Ok, y necesitamos de un contador que le vamos a llamar índice. Y vamos a seguir en los colores de lo que hemos estado haciendo en el ejemplo que teníamos y vamos a llamar índice amarillo. Y el otro, nuestro índice rojo. Vamos a poner un nombre más corto. Índice amarillo. Y el índice rojo y OK. Un system.out println para pedirle a println para pedirle a nuestro usuario que nos dé los elementos del conjunto. Y bueno, como tenemos aquí un vector, pues vamos a necesitar un ciclo para hacer la lectura.
En un principio vamos a utilizar un ciclo for y el que hemos estado utilizando para ir avanzando en la lectura es el índice amarillo. Entonces, para el índice amarillo en 0, que es la primera posición de la estructura de un vector, amarillo, y luego, mientras el índice amarillo sea menor que 5, nuestro último valor real y permitido es el 4, índice menor que 5, y luego índice amarillo más para que nos incremente de 1 en 1 el índice. Abrimos nuestras llaves y vamos a decir que el conjunto en la posición dada por el índice amarillo va a ser igual, y necesitamos leer, pero en Java necesitamos un objeto para leer. Entonces vamos a decir que necesitamos un escáner. Vamos a llamarle a ese objeto de la clase escáner, va a ser igual al new scanner system.in en la entrada. Ok, y aquí nos va a decir que tenemos, no puedo encontrarlo, y voy a agregarlo, la utilería. Aquí ya me agregó la utilería del escáner y ya lo puedo utilizar. Entonces aquí le pongo lee.next, y como lo que quiero leer es un entero, entonces le pongo next int. Y bueno, y aquí tengo la estructura básica de la lectura de mi conjunto. Pues pongo 1, 1, 1, 1 y 1, y ya me lo leyó, pero pues puedo poner valores repetidos. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues tengo que hacer el proceso donde coloco el apuntador en la posición anterior a donde esté el apuntador amarillo, y comienzo a avanzar hacia atrás. Y hay dos condiciones para terminar este recorrido. La primera condición es que llegue a una posición inferior al 0, y otra condición es que encuentre el elemento. Entonces, obviamente no puedo usar un for, porque el for es para repetir un número determinado de veces, y entonces voy a usar un while. Entonces le pongo aquí un while, y dentro del while la primera condición es que el índice de color rojo sea mayor o igual a 0. Cuando este llega a ser menor a 0, entonces ya me detengo. Y bueno, aquí tengo que darle un valor. Aquí no es int, es índice. Índice rojo mayor o igual que 0. Y entonces aquí le voy a poner cuánto vale el índice rojo al inicio de la búsqueda. Pues lo que valga el índice amarillo menos 1. Si este está en la posición 3, este inicia en la 2. Entonces, índice rojo es igual al índice amarillo menos 1. Y bueno, ya tengo la posición. Y entonces aquí la condición va a ser mientras el índice rojo sea mayor o igual que 0. Pero hay una segunda condición. La segunda condición para continuar dentro del ciclo es que no haya yo encontrado al elemento. Entonces voy a declarar por acá arriba un booleano y le voy a llamar encontrado. Y aquí dentro de este ciclo
porque para cada vez que este elemento se mueve, voy a suponer que no he encontrado no he hecho la búsqueda y no la he encontrado. Voy a suponer que no he encontrado el elemento y por lo tanto voy a continuar buscándolo. Entonces le voy a poner aquí encontrado es igual a falso, es decir, no lo he encontrado. Y entonces aquí hay una condición AND, que sea que el encontrado sea igual a falso. Recordemos aquí que tenemos que utilizar el doble igual. Y por aquí me está marcando algo que se espera. Índice rojo, índice igual a falso. A ver, vamos a ver. Esta de aquí va con esta de aquí. Ok. Aquí es doble ampersand, el AND es con doble ampersand. Muy bien. Y entonces ya tengo esa condición y la pregunta que yo tendría que hacer es if, si estos dos son iguales, es decir, el de la flecha amarilla y el de la flecha roja son iguales, entonces ya lo encontré. Entonces pregunto aquí, conjunto en el índice amarillo es igual al conjunto en la posición del índice rojo. Esto significa que lo encontré. Encontrado es igual a true, igual a verdadero. Falta esto y aquí me sobró esto. Ok. Bueno, encontrado es igual a verdadero. En otro caso, si no lo encuentra, entonces en el else, lo que vamos a hacer es que el índice rojo va a ser igual al índice rojo menos 1. Es decir, vamos a llevar nuestro índice rojo, lo vamos a llevar hacia atrás hasta que lo encontremos o hasta que lleguemos a la posición menos 1. ¿Ok? Entonces, esto hace esto. Sin embargo, aquí parece que ya estamos aquí. El problema es que cada vez que se repite este ciclo, este incremento se va a dar de manera automática. Y resulta que si lo encontramos no queremos que este avance. Entonces el for no nos es útil. Vamos a cambiar este for por un mientras, por un while. Y para hacer eso, bueno, como el while no nos permite asignar valores iniciales, pues lo vamos a tener que hacer de manera manual. Entonces pongo aquí el índice es igual a 0 y luego voy a poner un while y en la condición le voy a poner la condición con la cual continuará dentro del ciclo y esta va a ser que el índice sea menor que 5, la condición que está aquí en el for.
Y bueno, nos faltaría el incremento del índice. Vamos a quitar este for. Y sucede que después del while, después de la búsqueda, yo tengo ya el si lo encontré o no lo encontré. Y entonces voy a preguntar if encontrado es igual a falso, significa que no lo encontré, y si no lo encontré, por lo tanto lo puedo agregar. Si encontrado es igual a falso, entonces voy a incrementar el índice amarillo más 1. Y ok. Ahí ya incrementé. Siempre que no encuentre el elemento, entonces puedo. Y aquí voy a poner, además de que lo pongo a verdadero el encontrado, le voy a poner un system.out.println y le voy a decir que el valor ya existe en el conjunto. Entonces me tiene que dar otro valor. Y finalmente voy a imprimir aquí lo que se me está. Y aquí los elementos del conjunto son. Y aquí sí voy a usar un for porque pues lo puedo, sé cuántas veces lo voy a hacer y no hay ninguna otra condición más que el número de veces que lo voy a hacer. Entonces voy a poner for el índice rojo, amarillo es igual a 0, mientras el índice amarillo sea menor que 5 y el índice amarillo se va a incrementar en su valor de 1 en 1. Y aquí voy a poner un system.out.println y voy a poner aquí el conjunto en la posición del índice amarillo. Y bueno, vamos a correrlo y vamos a probar que esto funcione. Dame los elementos del conjunto, el número 1, el 2, si quiero poner el número 1, dice el valor ya existe en el conjunto, entonces tengo que darle el otro número, 3, y luego le pongo el número 2, dice que ya existe, entonces tengo que dar un 4, y si le quiero dar el 3, me dice que ya existe, entonces le pongo un 5, y me dice, ok, los elementos del conjunto son 1, 2, 3, 4 y 5. De esta forma ya cumplimos con la condición de que no se pueda repetir un número en un conjunto.